Segunda de Corintios capítulo 12 y vamos a estar mirando desde el versículo 12. Segunda de Corintios 12, versículo 12 al 19. Vamos a estar leyendo del 12 al 19. ¿Cuántos ya tienen Segunda de Corintios capítulo 12? Un ratico ahí para que lo busque. Recuerde que es importante traer y si no, hágase al lado de un buen creyente. Hágase al lado de un buen creyente. Listo, dice la palabra lo siguiente, capítulo 12, versículo 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Rogué a Tito y envié con él al hermano? ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, hoy te damos infinitas gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo. Sabemos que estamos en este lugar no por nuestros méritos, sino por esa obra preciosa en el Calvario, que se derramó tu sangre en la cruz, Señor, para darnos salvación, para darnos vida, Dios, para enseñarnos a vivir solo para ti. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Preocupaciones del verdadero creyente. Preocupaciones del verdadero creyente. Estamos viviendo un tiempo actual donde el mundo está en crisis a nivel mundial, lo cual parecería que asusta a las personas. Pero escuche esto para que usted esté ubicado en un contexto mundial. Y es que durante muchas generaciones se ha llamado una etapa apocalíptica. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que el mundo ha enfrentado guerras, la humanidad ha pensado que ha llegado ¿qué? El apocalipsis. Pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque las guerras siempre han existido. Antes del Nuevo Testamento se estableció la guerra. Si a usted le gusta leer la Biblia, en el libro de Josué dice que el que estableció la guerra es ¿quién? Dios. ¿Y sabe para qué Dios estableció la guerra? Para enseñarle a los hombres a conquistar, a poseer, a esforzarse por algo, a tener algo. Por eso Él ordenó la guerra en la época de la ley, en Deuteronomio, para que Israel poseyera la tierra no solo gratis, porque a nosotros nos gusta todo ¿qué? Fácil. ¿A quién le gustan las cosas fáciles? No falta el que iba a decir amén. O sea, pero es que nos gustan, no podemos negarlo. O sea, usted puede que no haya levantado la mano ni haya dicho amén, pero nos gustan las cosas ¿qué? Fáciles. ¿A quién le gusta todo que no hayan problemas? A todos. Entonces, cuando se repartió la tierra de Israel, Dios ordenó que las tribus de Israel poseyeran la tierra que ya les había dado, pero a través de ¿qué? De la guerra, de echar fuera al enemigo, de matar y destruir a esas personas. Cuando estudie los atributos de Dios, entonces usted va a entender por qué Dios hacía eso. Porque hay gente que dice, uy, pero ese Dios tan malo. No, ese Dios tan bueno, que nos enseña cómo hacer ¿qué? Las cosas.
Estamos en un tiempo entonces donde se habla mucho de guerra, de enfermedades, de situaciones difíciles, pero escuche, no es el apocalipsis. Algunas iglesias han vendido la idea y muchos predicadores de que ya este es el último tiempo y que Cristo viene la otra semana. Ojalá fuera así, pero el número de los redimidos todavía no está completo. Hay millones de personas en el mundo que no conocen a Cristo y el anhelo de Dios es que ellos, ¿qué? Lo conozcan. Por eso dice que Dios no retarda sus promesas, sino que espera que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Pareciera que todo va a terminar. Las noticias no son alentadoras. Para que nosotros podamos entender qué está pasando, debemos recordar que Dios está en control de todo. La Biblia dice en el Salmo 2:4, voy a leerle ese versículo que me gusta tanto. Salmo 2:4. Lo que hace Dios cuando los hombres se amotinan y piensan cosas vanas y dicen ataquemos a este, ataquemos a aquel, destruyamos las naciones. Mire lo que dice Dios en el Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Sí ve? Eso hace Dios con la guerra. ¿Qué hace? Se ríe de las naciones. Se burla de los rusos, de todos los que están en guerra. Él se ríe y dice, ilusos. Jamás van a entender que los hombres no pueden gobernar a los hombres. Que hay sobre uno alto, otro ¿qué? Más alto que gobierna. Escuche. Y los designios de Dios toman las naciones aquí. Esta contra esta cae, esta sube, esta crece, esta es pobre, esta es rica. Para cumplir sus designios. Para cumplir sus propósitos. Ninguna nación en la tierra es poderosa. Acuérdese de eso siempre. Ninguna nación en la tierra determina los destinos del hombre. ¿Solo los determina quién? Dios. Son como títeres en las manos de Dios, como alguien que maneja los hilos y dice voy a enfrentar a este con este y luego este va a ser pobre y luego este va a ser rico y voy a hacer un plan perfecto. ¿Cuál? Salvar a los hombres de la muerte eterna, no de la muerte física. Vamos a mirar aquí algo importante. Esto tiene que ver con el tema, la introducción. Porque vamos a hablar de las preocupaciones verdaderas de un creyente. ¿Qué es lo que realmente usted debe estar pensando y estar viviendo? ¿Y qué es lo que usted no debe pensar? La palabra preocupación, antes de entrar en el tema, se puede dividir en dos. Preocuparse. Preocuparse. Es decir, antes de la ocupación. Hay gente que está preocupada si el dólar sube o el dólar baja y no tiene ni siquiera plata en Suiza ni en ningún lado, ¿no? Y está pensando si el dólar sube o baja, uy, de pronto eso me afecta a los negocios internacionales. Hay gente que está así. Hay gente que está pensando que si la guerra estalla, entonces, qué miedo, ¿sí? Está preocupado. Está ocupando su mente en algo antes de que suceda. Y solo hay un tipo de preocupación buena. Es cuando usted se preocupa por lo verdadero. ¿Qué tiene que hacer y cuál es su vida realmente ante Dios? Vamos a ver 5 asuntos en los cuales el apóstol Pablo nos muestra que el verdadero creyente debe preocuparse. Es decir, antes de que lleguen las cosas, usted debe estar trabajando en su carácter y en su corazón para que no llegue lo que usted no quiere. Vamos a nombrarlos y ahorita los vamos a desglosar uno por uno. Vamos a hablar de la preocupación respecto al mundo. Entre paréntesis, fidelidad. Ahí va a aparecer ahorita en la diapositiva. ¿Qué quiere decir? El cristiano debe estar preocupado en cómo enfrenta el mundo todos los días. Porque usted tiene que enfrentar el mundo todos los días. Jesús dijo que nosotros, aunque estamos en el mundo, ¿qué dice? No somos del mundo, que aunque andamos en esta carne, no militamos según la carne, sino que vivimos para Dios. El otro aspecto, el segundo, es respecto a sí mismos. No se preocupe por los demás, no invente ni se preocupe, no trate de ser tan informativo de la vida de los demás, para no decir que es chismoso, ¿sí? Preocúpese por usted. Por cómo está su vida de oración, su vida con la palabra, su vida en su casa, su vida en su hogar, su santidad, su proceso con Dios. Escuche,
y eso le va a ayudar a ser útil para los demás. Pero si usted está preocupado por los demás, nunca va a ser útil para ellos. Preocúpese de usted. Antes de ocuparse de otros, ocúpese de su alma, para que su alma sea virtuosa, para que su alma sea santificada, para que cuando usted hable con otra persona diga, me sirvió mucho hablar con esa persona. Me sirvió mucho que esa persona hiciera oración por mí. Me sirvió mucho el consejo que me dio. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque está preocupado por sí mismo. Eso no es egoísmo cuando lo hacemos bíblicamente. Lo tercero que vamos a mirar es respecto al ministerio o respecto a, podríamos decir que a lo que hacemos a veces para la iglesia, y es ser honrado, o sea, es ser sincero con lo que hacemos. Lo cuarto es respecto al Señor, la reverencia. Algo que se ha perdido en la iglesia en los últimos siglos es la reverencia, y ahorita lo vamos a explicar. Y por último, vamos a hablar respecto a la iglesia. ¿Cómo edificamos la iglesia con la predicación? Y cómo usted también puede edificar la iglesia aunque usted no se pare en un púlpito. Usted puede edificar la iglesia ¿con qué? Con su testimonio. Con el segundo punto, con ocuparse ¿de quién? De usted mismo. Entonces vamos a ver el primero, y es la preocupación de Pablo con respecto al mundo, la fidelidad, versículo 12b. ¿Por qué ponemos ese paralelo? Creo que hay dos puntos en la diapositiva, ¿cierto? Con respecto al mundo, dos puntos, ¿no? Sí. La fidelidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que el creyente se ocupa, escuche, con anterioridad de cómo va a enfrentar el mundo, él va a ser fiel a Dios. Él va a poder agradar a su Señor. Versículo 12, parte B. Dice aquí, vamos a leer desde el completo porque si no, no lo entendemos. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Y nos vamos a centrar solo en esa palabra, en toda paciencia. Una de las características de las personas que han nacido de nuevo es que ellos perciben el mundo de una manera diferente. Ellos ya no perciben el mundo como los demás seres humanos. Ellos lo perciben siempre mirando cómo agradar a su Señor. ¿Cómo puedo ser realmente fiel a Dios si vivo en el mundo? Estamos expuestos a la cultura, a la música, a la televisión, a los diálogos que escuchamos donde vamos, a todo lo que nos rodea. Y algo que hemos aprendido últimamente, escuche, es que el mundo o el sistema del mundo también culturiza a las personas. ¿Sabe cómo los culturiza? A través de la televisión, las películas y la música, y de todo lo que nos rodea. Voy a nombrarle unas cosas de una película y usted me dirá si la vio o no la vio. Tranquilo que nosotros la vimos, bueno, no se preocupe. No estoy diciendo que usted no deba ver, escuche. Estoy diciendo que usted pueda, ¿qué? Discernir qué es lo que está viendo. Hay una película última, moderna, que todo el mundo le gusta, donde la abuela es la matriarca, la niña es la héroe, el hermanito es homosexual, el papá es un tonto, el tío ve visiones y señales. Usted ya sabe cuál es y si no, piénselo. Eso es lo que culturiza un mundo. Eso se mete en la mente de las personas porque a todos nos gusta. Muéstrame una película moderna donde el héroe sea un niño. En todas es una ¿qué? Niña. Y en todas el papá es un tonto. Y el hermano le hace caso. ¿Y la familia le hace caso a quién? A la niña. Eso es culturizar. Eso es evangelizar al revés. Eso es lo que hace el mundo. Evangeliza al creyente. Por eso el creyente debe ocuparse, pero Pablo nombra una palabra clave, con toda paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que guardarse del mundo y prepararse para tener esa capacidad de discernimiento demanda ¿qué? Tiempo. Demanda pasar tiempo con Dios en la palabra y en la oración. Hablaba esta mañana con un joven de la iglesia ahora que decía que el campo de batalla es ¿qué? La mente. Todos los días, escuche, sin faltar, vienen pensamientos a su mente incorrectos. Y el que diga que no, es un mentiroso. Así de sencillo. Todos los días.
¿Cómo se contrarrestan esos pensamientos? Con la palabra de Dios. Pero si usted no lee la Biblia, pues ¿qué palabra tiene en su mente? ¿La que escuchó en la emisora? ¿La que escuchó en la canción? ¿La que escuchó en el programa? No estoy diciendo que, que eso sea perverso y satánico y que no podemos ver nada, no. Estoy diciendo, llene su vida de la palabra de Dios, para que al usted ser expuesto al mundo pueda, ¿qué? Discernir, ver qué es lo que está llegando a su corazón. El asunto está en la palabra que él usa y es paciencia. Pero si usted lo lee con más detenimiento, dice toda paciencia. No paciencia poquita, sino toda la paciencia. La formación de un creyente tarda años. La formación de una iglesia tarda, ¿qué? Años. ¿Sabe cuántos años demora un hombre para poder ser un pastor formado? 20 años. Por eso es tan duro cuando un pastor cae en pecado, porque se pierde toda la formación que se hizo en él. Y por eso en una persecución usted no se preocupe tanto. Los primeros que matan son a los pastores. Bueno, usted tranquilo, no se preocupe. Esa tarea nos toca a los que servimos. Pero en una guerra y en una persecución siempre, escuche, siempre matan ¿a quién? A los pastores. ¿Por qué cree que matan a los pastores? Porque son las cabezas, porque son los que enseñan y son los que dirigen un pueblo para llevarlo ¿a quién? A Dios, por gracia. Eso pasó hace siglos, donde mataron a todos los pastores de una generación, en la época medieval, y la iglesia quedó sin cabeza. Y la iglesia se perdió por un tiempo, valga la redundancia, en un momento que se llamaba el oscurantismo. No había cabezas espirituales. Entonces, usted no se preocupe que lo vayan a matar, ¿listo? Usted preocúpese por estar orando, por estar leyendo la palabra, por preparar su corazón con paciencia. La palabra para paciencia es upomone con H. Y en griego es la que se usa aquí literalmente. Mire tan bonito este significado para los que anhelan servirle al Señor. Seguir debajo. Paciencia es ¿qué? Seguir debajo. ¿Debajo de quién? De Cristo. Abajito. Con paciencia. Caminando cada semana, cada mes, cada año, sirviéndole al Señor con gozo, con alegría. Aunque esté que se reviente, tranquilo, con paciencia. El Señor va a obrar en esa alma necesitada. Pablo sabía lo que decía. Si no, lea Romanos 5:3. Y ahí ve lo que él sabía por qué decía eso a los corintios. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Entonces la pregunta es, ¿cuántos anhelan la paciencia? Gracias, porque sé que no iba a decir nadie, ¿sí? Porque anhelar la paciencia quiere decir que debe vivir ¿qué? Tribulación. Esa es la verdad bíblica. Si a ti te dicen que la paciencia te va a llegar porque alguien ore por ti y te ponga las manos, Echeverry, te tumbaron, ¿sí? Te dijeron lo que no era. Es así de sencillo. La paciencia llegará a la vida del creyente a través de muchas ¿qué? Tribulaciones. Y toda paciencia, pues va a costar un poco más. Va a costar un poco más llegar allá. Jesús se lo dijo a los discípulos. Él dijo, seréis aborrecidos por mi causa, seréis perseguidos, os azotarán, os llevarán a las cárceles, os vivirán en vituperio, o sea, escarnecidos. Y ellos lo vivieron. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan? Cuando fueron al templo a predicar y les pegaron, dice que ellos salieron tristes, no, salieron felices. Decían, uy, qué honor, o sea, qué privilegio participar de los padecimientos de Cristo. Hoy en día tenemos miedo a lo que está pasando. Nos da miedo un virus y nos da miedo una guerra. Y no nos damos cuenta que ya estamos en ello. Escuche. Y nos da miedo quién suba ahorita al poder, entre comillas, ¿no? Porque no hay poder humano. ¿Quién sube como presidente? Vuelvo y le recuerdo, pase lo que pase, el Señor está sentado en su trono. ¿Y qué hace? Se ríe. Él se ríe, él se goza, dice, qué locura estos hombres que creen. Para allá y para acá, tratando de matar a su prójimo, tratando de oprimir a su prójimo, tratando de enriquecerse, tratando de salvar a sus hijos en otros sitios. Hablo de los corruptos. Y Dios se ríe y dice, no entienden.
¿No saben que yo los estoy usando para qué? Para un propósito eterno y final, que es la redención de su pueblo y el juicio de los que se pierden. Segundo, la preocupación de Pablo con respecto a sí mismo, el sacrificio, versículo 13, 16a. Mire lo que dice el versículo 13 y vamos a ir verso por verso. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. Antes de mirar el texto, porque Pablo les está hablando que él no ha sido una carga para ellos. Es decir, Pablo se esforzó. Pablo hizo un sacrificio personal con esa iglesia. ¿Cuál? No pedirles plata. Él no les dio, a ellos no les aceptaba nada. Él trabajaba con una parejita. ¿Cómo se llamaba? Aquila y Priscila. No se sabe cuál era la mujer y el hombre, pero sí hay un orden, pero no le voy a decir. Aquila y Priscila. Ellos hacían ¿qué? Tiendas. Y Pablo habla del sacrificio, dice, preocúpese de eso, iglesia. Preocúpese, mire tan importante. De pronto el nuevo no lo entienda tanto, pero ojalá lo aplique. Preocúpese por no ser una carga para la iglesia, sino una bendición para la iglesia. Pablo se preocupaba de que no fuera carga para ellos. Él decía, yo quiero ir a predicar y ser una bendición para ustedes y no ser una carga. El profeta Miqueas, en su libro en capítulo 3, versículos 2 al 5, acompáñeme ahí. Miqueas, capítulo 3, del 2 al 5. Miqueas está en la Biblia, bueno. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Ahí les doy la secuencia para que lo busque. Miqueas capítulo 3, versículos 2 al 5, dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros, porque ese es el tema de Corinto siempre. Vosotros, dice, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. Es una descripción muy gráfica. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Pablo está diciendo que él no necesitaba desearles algo malo a ellos porque no vivía de ellos no le daban nada a Pablo. Él está diciendo, iglesia, aprendan a esforzarse. Esa es otra de las características de los hijos de Dios. Son personas esforzadas, sacrificadas. Escuche. Saben que la obra demanda de sus vidas, viven para Dios y no viven para sí mismos. El sacrificio que Pablo hacía era lo que él nombra en el versículo 13 de Corintios, que no era una carga para la iglesia de Corintio. La Biblia es clara en esto, los ministros pueden vivir del evangelio, pero cuando trabajan hay un gran esfuerzo extra que hay que hacer, porque también trabajan y se ocupan de la oración, de la lectura y del estudio. Otra cosa, el ministerio es un trabajo espiritual. Una vez se encontraron dos hombres aquí, eso fue real, un comerciante con un líder creyente. Y él dijo, el comerciante, la iglesia se dedica, ¿cambiamos? Dijo, montemos una iglesia y usted predica y yo pongo toda la plata, le dijo. Dijo, usted predica y yo pongo la plata. Y el hombre muy sabio, el líder, le dijo, yo lo hago, pero si usted predica una vez. Y él dijo, uy, no, eso es muy difícil. Entonces, ¿por qué lo ve tan fácil? O sea, sí, él lo veía fácil. Dijo, yo pongo la plata, el local, y usted predica y partimos. Porque la gente cree que es un negocio. Y él le dijo, no, el ministerio es algo santo, es algo sagrado. Si usted quiere montar una iglesia, prepárese. Si Dios lo llamó, Dios le puede dar el respaldo para que predique.
El ministerio no es para perezosos, ni para vagos, ni para desempleados. Es para personas que quieran morir, que estén dispuestos a decir, Señor, yo quiero servirte y eso me va a demandar más tiempo que cualquier otro trabajo. Porque nosotros no tenemos horario, ni fecha en el calendario. Cuando la gente llama, si llama con un corazón dispuesto y uno ve la necesidad en ellos, uno les atiende lo más pronto posible, porque esa es nuestra tarea. Para que los corintios reflexionaran en eso, él exclama lo siguiente en la última parte del versículo 13, dice, perdonadme este agravio. Es curioso, a veces la gente en la iglesia piensa que ese está manteniendo al ministro, tenga cuidado con eso. Es pecado pensar que usted mantiene al ministro o que usted es el único que mantiene una iglesia. La iglesia se mantiene por la gracia y la misericordia, basada en lo que él estableció como principios, donde la gente da ofrendas, diezmos y muchas cosas más, no solo eso, tiempo. ¿Sí sabía que la iglesia demanda tiempo? Las personas que están en la alabanza, escuche, vienen el martes a las 5 de la tarde a ensayar hasta las 6:30. El sábado ensayamos casi 4 horas, de 3 a 4 horas. El domingo llegamos a las 7. ¿Sí ve? No es solo dar dinero, es dar todo. El esfuerzo, el tiempo. Todo eso demanda. El aseo, eso demanda tiempo. Entonces, no se equivoque pensando que lo que usted da es para mantener la iglesia. No, lo que usted da es ¿por qué? Por obediencia a la palabra. Versículo 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ahora Pablo dice que está por tercera vez para ir a la iglesia. La primera vez fue cuando fundó la iglesia. Si usted quiere averiguarlo, está en Hechos 18. La segunda visita fue en capítulo 2, versículo 1. Fue a poner orden. Y en la tercera, él dice, no quiero ser ¿qué? Gravoso. Y Pablo usa una analogía. Y es la analogía de los padres para los hijos. Algunos han interpretado mal esta palabra. Cuando dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No es de tesoros materiales, es de tesoros ¿qué? Espirituales. Pablo dice, es una analogía para comparar los padres con los hijos y los siervos con la iglesia. Él dice, son los padres los responsables de enseñar a los hijos los principios bíblicos. Son los padres los responsables de enseñar a los hijos a llegar a ser un buen esposo, un buen padre, un buen creyente. Así son los ministros los encargados de atesorar riquezas espirituales para enseñarle a la iglesia a caminar una vida de fe. Para enseñarlos él tiene que usar estos ejemplos porque son de la vida diaria. Versículo 15. Y yo con el mayor placer me gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Ese es el versículo para nosotros, los siervos. Ese es el que Dios nos da cuando estamos tristes y cuando estamos decepcionados de la iglesia. Y usted va y lee y dice, no, pero es que ahí dice la Biblia que es así, que aunque usted ame más, sea ¿qué? Amado menos. Eso demanda doble sacrificio, doble esfuerzo. Escuche, si alguien quiere servirle al Señor, se lo doy como consejo, si Dios levanta un pastor, un ministro aquí en esta iglesia, cualquier hombre puede servirle al Señor porque Él es el que forma a un hombre. Pero escuche, algo clave que le va a servir a esa persona y también a las mujeres, para enseñar, para cantar, para servir con los niños. Ellas tienen las funciones en la iglesia de una manera diferente a las del hombre. Entonces, algo que le va a ayudar es, mire, usted no sirve al hombre. ¿Usted le sirve a quién? A Dios. Y vuelvo y le digo, mientras usted lo haga para Dios, va a vivir muchas decepciones. Qué buena noticia. Pero esas decepciones van a formar su carácter. Le van a enseñar lo que dice Hebreos 12:2, así. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como una roca viva, quien entregó su vida por nosotros. Siempre mire a Jesús. Si usted mira al vecino, al que sabe más, al que sabe menos, al que peca más que usted, entonces usted
va a cometer un error terrible. Pablo era amado menos porque daba más. ¿Sí sabía que a veces pasa eso? Entre más das, la gente lo toma a veces como un ataque, como si se estuviera violando su vida. Pero lo que Pablo quería era ayudar a su iglesia. Invertir en la obra de Dios es la única inversión que produce fruto eterno. Si usted invierte en otras cosas, recibe un fruto ¿qué? Temporal. Pero invertir en la obra de Dios produce fruto eterno. Recordemos el punto anterior. Demanda paciencia, demanda trabajar siempre. Y versículo 16, parte B, para cerrar ese punto. Dice, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Pablo siempre es sarcástico, ¿no? Siempre dice, o sea, yo los engañé porque soy astuto, dice. Me metí a sus vidas de una manera diferente, no como los falsos maestros, porque no les cobraba dinero, les estaba enseñando la palabra, el evangelio. Dice, ustedes no se dieron cuenta cuál era mi intención, pero él está usando es un sarcasmo, dice, soy astuto. La palabra astuto y engaño tienen significados que hay que mirar, porque la astucia no es mala cuando se usa para el bien. Y Pablo no está siendo traicionero o mintiéndoles, él está diciendo, yo les estoy diciendo la verdad, iglesia. La vida cristiana demanda sacrificio. ¿Demanda qué? Esfuerzo. Vamos a avanzar. Tercero, la preocupación de Pablo con respecto a la honradez. Versículo 18, parte B. Si está bien la diapositiva, tengo una duda. ¿Qué dice en la diapositiva? No, pero el encabezado. No entendí nada, pero bien. Pero está mal, es la preocupación de Pablo con respecto al ministerio. Y dos puntos, honradez. ¿Por qué? Porque se refiere a cómo nosotros hacemos las cosas para la iglesia. La preocupación de Pablo con respecto al ministerio. Dos puntos, la honradez. Versículos 16 y 18. Aquí repetimos la parte donde dice, que leímos ahorita para explicarla, que les dije las dos palabras. Dice, sino que como soy astuto, ¿qué? Os prendí por engaño. La acusación de Pablo, a Pablo de los falsos maestros, es que él engañaba a la iglesia. Por eso una vez más el apóstol usa su sarcasmo que le encanta. Pablo es el más sarcástico de la Biblia. Dice que es astuto y los prendió por engaño. Mire lo que significa la palabra astuto. Astuto. Listo para lo que sea, significa. A veces uno lo toma mal, ¿no? Siempre uno toma la astucia como maligna. Pero en este término dice listo para lo que sea. Es decir, Pablo está listo para hacer lo que le corresponda con tal de ayudar ¿a quién? A la iglesia. Aquí hay algo importante, algo que debe caracterizar al creyente, debe ser la honradez en lo que hace, ser sincero en cuanto a su vida cristiana. Esto le ayuda a madurar pronto. Si alguien dice, uy, estoy luchando, soy un inmaduro, una inmadura, sea honrado con Dios, sea honesto. Reconozca cuando hace las cosas mal. Reconozca cuando usted tiene problemas por sus propias consecuencias y no le eche la culpa al lazo, como dicen. ¿Sí? Siempre dígale, Señor, está en mí el problema, necesito ayuda. Todos los días ore y dígale a Dios, yo necesito ayuda, necesito ser un mejor hombre, una mejor mujer. Pablo nunca engañó a la iglesia, solo está usando un sarcasmo. Es una de las oraciones que él hacía diariamente. Escuche, no engañar al pueblo. Esa es una oración que tenemos que hacer. Y usted como creyente, no crea que puede engañar la iglesia, ni puede engañar a Dios. Seamos honestos y sensatos. Por eso en el versículo 17 dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Pablo dice, yo les envié a hombres íntegros. ¿A quiénes envió? ¿Se acuerdan? Tito y Timoteo. Tremendos varones de Dios. Y él dice, ¿acaso yo los engañé? ¿Acaso ellos fueron a predicar otra cosa diferente a la que yo les he predicado a ustedes? Pablo está reclamando su derecho a ser honrado. Esto es importante. Versículo 18.
¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Pablo dice, yo no me les estoy excusando, les estoy contando, leí mal, 17, ¿cierto? 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Recuerde lo que dice la palabra. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses 2, búsquelo en ese capítulo. Pablo dice que Cristo se humilló, que Él se esforzó, que Él fue sensato, que Cristo era muy real en lo que decía. Y nosotros tenemos que ser así con la iglesia. Oramos que Dios nos dé la capacidad como siervos de ayudarles a ustedes y que Dios nos ayude a nosotros por gracia y por misericordia a no ser engañados, porque acuérdese lo que le dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué le dijo? Cuídate de ¿quién? De ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. No se cuide del vecino, cuídese de ¿quién? De usted mismo primero. Cuídese de esas reflexiones profundas que hace su alma perdiendo el tiempo, porque a veces su alma hace reflexiones ¿qué? Profundas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y esto no me gusta? ¿Y aquello no me parece? Cuídense de esas reflexiones profundas que lo llevan al error. Más bien diga, uy, como que me estoy desengañando a mí mismo, como que hoy no leí la Biblia y estoy delirando. O sea, algo puede estar pasando en su mente cuando eso sucede. Escuche, versículo 18. Ahora sí. Es el mismo, no, rogué a Tito, no, es que acá tengo una nota, dice, esto es importante en la iglesia, escuche, hablar menos y hacer más. A veces se habla mucho y se hace ¿qué? Poco. Y escuche el otro error, se habla sin saber. No voy a repetirle esa frase para cerrar ese punto de lo que es ser honrado con la iglesia. Hablar menos y hacer más. Por eso dice, sean tardos ¿para qué? Para hablar y prontos para oír. El que oye bien, obedece bien. El que habla mucho, no oye, porque está hablando mientras están hablando. O sea, cuando usted habla demasiado, usted no oye. Escuche, y entonces termina hablando sin saber lo que está hablando. Termina hablando lo que no sabe y termina siendo deshonesto en su propio corazón. Cuarto, la preocupación de Pablo con respecto al Señor, la reverencia. Esto es un sermón de ética. El punto de la reverencia es ética, la ética del cristiano para los que no saben. Y vamos a leer el versículo 19, parte A. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Es una pregunta. Y él dice, delante de Dios, ¿qué dice? En Cristo hablamos. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Pablo no quería que los corintios pensaran que él se estaba excusando ante ellos. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué él pone esa frase ahí? Escuche. Porque a él le tocó llegar a ordenar un caso de inmoralidad sexual en capítulo 5 de Primera de Corintios, solo porque un hombre dormía con la esposa del papá, o sea, con la madrastra. Solo por ese detallito le tocó llegar a poner orden. Solo porque tenían un concepto equivocado del matrimonio, capítulo 7 de Primera de Corintios. Solo para explicarles que hay solteros separados, que hay solteros, hay solteros que no se han casado, hay solteros que ya se casaron y se divorciaron, y hay solteros y solteras viudas. Ellos no entendían ni el concepto de la soltería, ni el concepto del matrimonio, ni el concepto de la inmoralidad, ni el concepto de los ídolos, nada. Entonces Pablo les está diciendo, yo no me disculpo de nada de lo que les he hablado en las cartas anteriores. No me estoy disculpando, él dice, estoy hablando delante de Dios. Y esto es tan importante, iglesia, esta frasecita, delante de Dios, y vamos a explicarla. Pablo no quería, por eso dice, ustedes están pensando
que nos estamos disculpando. No es así. Estamos hablando delante de Dios bajo la reverencia que Dios merece. Algo que la iglesia ha perdido los últimos siglos es esa palabra tan difícil, la reverencia. Dice esto, escuche. En comparación con la iglesia del pasado, la reverencia a Dios en el servicio se ha perdido. Por ejemplo, en el tiempo de la palabra suena el carro. No, mentiras. En el tiempo de la palabra el creyente debe estar desconectado de sus aparatos móviles. Eso es un irrespeto cuando usted viene y se sienta acá y está pendiente de los mensajes que le llegan al celular. Y en cualquier reunión que usted vaya. No es legalismo, es reverencia, es respeto. Cuando termine la reunión vaya y devuelva las respuestas. Ojalá lo pudiera apagar si no tiene la Biblia ahí. A eso se está refiriendo, a unos detalles que pequeños. Él debe estar desconectado porque está centrado ¿en qué? En la palabra. Los padres deben enseñar a sus hijos a prestar atención a la palabra, a que ellos estén centrados escuchando. El cuchicheo entre hermanos lo que hace es interrumpir la atención del que quizá está entendiendo la Biblia y usted está cuchichándole al lado y el otro está entendiendo la palabra. ¿Sabe qué hacía yo cuando iba a las reuniones? Y se lo digo en serio, yo lo hice muchas veces. Siempre que había alguien que hablaba mucho al lado, yo me cambiaba de silla. Yo no decía nada, sino simplemente tomaba mis cuadernos, mis esfero, me iba para... No me gustaba que otro estuviera ahí ronroneándome. Si sabe mucho, explíquele en la casa. Y si sabe mucho, prepárese y enseñe. Un grupo de personas enséñele la Biblia, pero no interrumpa a su hermano, no interrumpa al que está centrado así y está en la palabra y él anhela que en un momento algo pase en su corazón y el otro sí ve, sí ve, sí ve, sí ve. Eso es irreverente a la palabra. El cerrar los ojos no es una maña, iglesia, escuchen, ni es un cliché. Cuando usted se para a orar, es la actitud normal, es la reverencia a un rey. No es el pastor el que usted debe cerrar los ojos porque el pastor está ahí mirándome. No, mire, para que descanses en paz hoy, yo no miro a nadie cuando estoy predicando, aunque usted crea que lo estoy mirando. Yo estoy mirando el horizonte, un punto fijo allá. Mis ojos no pueden mirarlo a usted porque me desconcentro del sermón. Porque tengo que tener mi mente centrada en lo que estoy enseñando y mirando fijamente para que usted crea que yo lo estoy mirando. Pero yo no le estoy mirando, ¿listo? Es algo que demuestra, cerrar los ojos es algo que demuestra que quiero estar íntimamente con mi Señor. Cantar con entendimiento las canciones, conscientes de lo que estamos diciendo, eso hace parte de la reverencia. No me la sé, no importa, la escucho. Puedo meterme en la adoración, así no me la sepa. Todo lo que hacemos en la iglesia, Pablo dice, lo hacemos delante de Dios, de Cristo. Si algo está mal, Él lo ordenará tranquilo. Por el camino nos enseñará, nos ayudará. Si nos falta, Él nos enseñará más. Pero siempre estaremos delante de Él. En la adoración usted está delante de Dios. En la predicación está delante de Dios. En la ofrenda está delante de Dios. En las conversaciones que tenemos al final de la reunión con otros hermanos, Él está también ahí presente. En nuestros pensamientos internos, mañana toca apagar la luz. ¿Es en serio? Mañana toca apagar la luz. Si a algunos les llega a la misma fecha el recibo y dice, uy, llegó la luz. Y usted está aquí y está pensando, ¿cómo hago si no me alcanza? O sea, sí. Pensamientos internos. Fulana no llamó, fulano no vino. Imagínense yo pensando en los que no vienen. No podría predicar. Pensamientos internos que nadie ve. ¿Solo los ve quién? El Señor. Por eso Pablo está enseñando, sean reverentes, porque vivimos delante de Él. Quinto y último. La preocupación de Pablo con respecto a la iglesia, la edificación. Última parte dice, muy amados para vuestra edificación. Pablo resume el sermón y dice, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, ¿lo hacemos para qué? Para vuestra edificación. Antes de cerrar este punto, vamos a terminar la carta de Corintios. Quedan máximo 2 o 3 sermones.
y como viene el hermano invitado, entonces nos quedan 3 domingos o 2 o 3 aparte de esa visita que tenemos. Casi 2 años en las 2 cartas. Vamos a pasar a un libro pequeño del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar un libro pequeño, pero ha sido muy edificante. Llegar al final de un libro para uno es tan importante porque algo queda en el corazón de uno después de 35 sermones acá y en la otra casi 50. Entonces, a uno le da pesar despedir la carta, dice, ya vamos a cerrar la carta. Y le adelanto lo que viene, que es muy interesante. Los sermones que quedan solo nos hablan de una cosa: santificación. Son 3 sermones acerca de la santificación que vamos a ver, o 2. Volvamos acá. Algo que ocupaba a la vida del apóstol Pablo era la edificación de la iglesia. Cuando hablamos de edificación, no es algo mágico. No es que te levantas y eres edificado porque eres cristiano. Habla de un trabajo que se hace entre unos y otros. Todos los que hacen parte del cuerpo participan en la iglesia de diversas maneras. ¿Escuchó? Todos los que hacen parte del cuerpo participan en la iglesia de diversas maneras. Unos siembran, otros recogen, unos vienen a escuchar, otros toman y enseñan a otras personas, otros están construyendo sus hogares en Cristo silenciosamente y están edificando sus casas, otros están luchando, pero en todo caso estamos siendo ¿qué? Edificados. Cuando se enseñan principios bíblicos para las diferentes áreas de vida del ser humano, el fin es edificar, iglesia, no es destruir. Que el creyente pueda tener herramientas que requieren un momento específico en una circunstancia específica. Los jóvenes que van a hacer una carrera, ellos necesitan herramientas específicas para un tiempo ¿qué? Específico. Ser atacados con el humanismo, con Carlos Marx, todas las enseñanzas marxistas, todo lo que viene de la época de Francia, el Renacimiento, la filosofía, todo eso va a ser atacado los estudiantes de las universidades que son creyentes. Él debe prepararse específicamente, debe ser edificado para poder ¿qué? Edificar quizás a algún compañero, para que los cimientos de su fe no caigan cuando entra a un lugar donde va a ser expuesto al humanismo de una manera fuerte. Cuando usted llega a un trabajo y los demás son mundanos, o cuando usted es jefe y tiene empleados mundanos, ¿debe qué? Edificar. ¿Cómo se edifica? ¿Cómo se hace una casa? Yo soy constructor, otros aquí también. Se pone la casa ahí, listo, ya. Por pasos. Primero necesita un terreno, luego las bases, luego de las bases las columnas, las vigas y así. Luego la mampostería, luego va cerrando hasta que lo último entra en la obra blanca, ¿sí? Algunos estamos en mampostería, no se preocupe. Bueno, para llegar a obra blanca nos falta hartísimo todavía. Apenas estamos echando ¿qué? Las bases de una iglesia. ¿Sabe cómo se hacen las bases de una iglesia? A través de la Biblia, a través de la predicación. De aquí en adelante en la carta Pablo va a hablar de edificación y santificación. Eso es lo que pasa en una iglesia que se está edificando. Escuche, sus miembros se van santificando, van comprendiendo la diferencia entre el incrédulo y el cristiano, van estableciendo principios poco a poco, en la medida en que sus ojos son abiertos y entienden un poco más de la Escritura. Al ser edificado hay una bendición. Puede edificar a otros. Puede hacer parte de la iglesia. Escuche, no es que usted asista a un lugar y le prediquen. Hacer parte de la iglesia es participar de lo que se hace, de los eventos, de la escuela, de la iglesia, de las reuniones, de la adoración, de la ayuda que se le puede brindar. Se puede estar en un lugar y no pertenecer a él. Así pasa con la salvación. Se puede saber mucho sobre un tema y no ser salvo. Se puede saber mucho sobre Dios y no conocer a Dios. ¿Sí sabía? Hay gente que sabe más que los pastores de la Biblia, pero es que no es el saber,
es el hacer. Es cuánto haces de lo que escuchas el domingo. ¿Cuántos llegan a la casa y por la tarde o mañana revisan los apuntes? Que era lo que les decía en la escuela. En la escuela les hice esa observación. Porque la gente quiere que el pastor repita las frases que le gustan para anotarlas. Y les hice esa pregunta, le dije, ¿cuántos miran esas frases? Nunca las miran. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué llenarnos de información y conocimiento? Es mejor algo poquito y que usted lo pueda revisar y decir, hablaron de edificar. Necesito aprender a edificarme. Necesito aprender. No sé si usted nota algo. Hay cosas que yo repito todos los domingos sin falta. Todos. Yo sé cuáles repito todos los domingos. En todos los sermones. Y usted dice, ¿sí? Luego no es un tema diferente. Es el mismo tema en diferentes matices. Porque es el tema de Dios. Es el interés de Dios por su pueblo, por su iglesia. El creyente se edifica todos los días. Nutre su espíritu de la palabra de Dios. Lleva a la oración sus necesidades. ¿Sí oye? Se nutre y eso lo lleva, valga la redundancia, a llevar a Dios sus necesidades. Reconoce que necesita ser enseñado por otros que han caminado un poco más en la fe y que Dios ha puesto para enseñar, predicar, aconsejar y servir en la iglesia. Eso es edificar. Un edificio se va construyendo mutuamente. Ustedes me edifican a mí. ¿Quieren saber cómo nosotros con mi esposa nos edificamos de ustedes? Por sus historias de vida. Somos muy edificados. Cuando vemos que alguien avanza, cuando vemos que alguien se estanca y cuando vemos que alguien retrocede. Las tres cosas nos enseñan. Una, nos da fe. Cuando alguien avanza y madura y la palabra se le está revelando y está caminando en obediencia, nos da mucha fe, nos da alegría, gozo. Cuando la persona se estanca, nos lleva a mirar qué podemos hacer por él. Y cuando la persona se aparta, nos duele en el corazón. O sea que de las tres maneras estamos, ¿qué? Aprendiendo. Eso es edificación. La iglesia forma al pastor y a la familia del pastor. Y el pastor forma a la iglesia con sus enseñanzas, con la vida que también puede mostrarles a ustedes que es posible llevar una vida de oración y una vida de estudio. Lo que aprende le es útil para servir a otro, así como la iglesia le sirve a él le sirve ¿a quién? A la iglesia. Conclusión. El creyente que permanece en una relación con Dios difícilmente, escuche, vivirá una vida ocupado en aquello que no aprovecha. Su preocupación será agradar a su Señor. Su vida irá en un camino a la madurez. Encontrará obstáculos y Dios le dará la sabiduría para poder pasarlos. Será probado y saldrá aprobado. Esa anótela, que esa le gusta mucho, es esa frase, aunque no la vuelva a leer. Será probado y saldrá ¿qué? Aprobado. No invierte su tiempo solo en sí mismo. Mira en qué puede ayudar a otros, sino que en su mente siempre está presente que hace parte de un reino, del reino de Dios, y que en ese reino no se trata de mí, se trata de ¿quién? De Dios. La preocupación entonces será con propósitos, sembrando para poder recoger después, aprendiendo para aplicar y no solo para saber. Te repito esa. La preocupación entonces será con propósitos, sembrando para poder recoger después, aprendiendo para aplicar y no solo para saber. ¿Qué has sembrado? Pregúntate hoy antes de terminar el sermón. ¿Y qué cosecha estás esperando? Me gustó el testimonio de un señor, un pastor de 95 años, ya a punto de irse para el cielo, ¿sí? Desde los 17 años hasta los 95, solo ese tiempo sirviéndole al Señor fielmente. Y a él le preguntaron, le hicieron esta pregunta, le dijeron que si él había recogido algo de su vida. Y dijo, toda la vida, de todos estos años, Dios ha sido fiel. Hasta el punto que nunca sé qué cosecha estoy recogiendo. Entonces, ¿cuánto habría sembrado? Entonces, ya no me importa qué cosecha recojo, siempre estoy recogiendo.
¿Por qué? Porque sembró su vida. Pregunta, ¿quieres vida? Siembra vida. ¿Tú quieres servirle al Señor? ¿Quieres una vida agradable para Dios? Siembra vida. Y la vida tiene otra palabra terrenal: tiempo. La palabra tiempo se puede deletrar V-I-D-A, vida. Eso es tiempo. ¿En qué inviertes tu tiempo? Más importante. Anhelo yo como pastor poder invertir más tiempo para Dios. Me falta mucho. Considero que estoy andando en tobillos para poder servirle al Señor. Considero que me falta mucho para ser el hombre que Dios quiere que sea. Pero mi anhelo está ahí en mi corazón. Decirle, Señor, ayúdame a sacar el tiempo que demanda esta obra. ¿Sabe para qué? Para ser más útil, para ser más acertado cuando le puedo decir algo a una persona que sea exactamente lo que Dios le quiere decir a esa vida. Pero para ello demanda que tú pases tiempo con el Rey, cara a cara, tanto que puedas escuchar su voz todo el tiempo. Y cuando alguien te haga una pregunta, tú puedas decirle, esto dice la palabra y esto es lo que Dios quiere hacer. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, escuche. No perdamos tiempo preocupándonos por la guerra, ni preocupándonos por el virus. Redoblemos nuestros esfuerzos. Invirtamos más tiempo en la oración y en la palabra. Compartamos el evangelio a los muertos para que haya vida en ellos. Y sirvámosle al Señor, sea que Él venga o sea que nosotros vayamos a Él. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y luego oramos por la ofrenda. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Estamos agradecidos, Dios, por lo que has hecho hasta hoy. El profeta dijo claramente, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Cuánto amor y cuánta misericordia de parte tuya. Cuánta imperfección y cuánto pecado de parte de nosotros. Mas aún así nos encontramos en tu presencia. Mas aún así venimos a la casa de Dios el domingo. No a una casa física, sino a un lugar espiritual llamado iglesia. Un lugar que amamos, un lugar que deberíamos valorar, un lugar en el cual nos hablas constantemente. Mi oración, Señor, esta mañana es: santifica tu iglesia, Dios. Santifica a tu pueblo. Quita de nosotros esa pereza que no nos deja invertir tiempo en ti. Esos obstáculos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos llevan a no ser disciplinados y a tener buenos hábitos correctos hacia la oración y hacia el estudio. Te doy gracias por esta mañana, por todo lo que nos das, por tus recursos. Te pido, bendice a aquellos que siembran, bendice a aquellos que dan no solo dinero, sino su vida y su tiempo para la iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale ese aplauso a Jesús.